Estamos en la Escuela Técnica, nos acompaña Beatriz Dibiasi, que es representante de Fundartox, es una fundación que trabaja el tema de adicciones. Hoy se está trabajando con alumnos de las escuelas secundarias, en principio, sobre esta temática, y mañana será una charla para adultos en el Centro Cultural de la ciudad. Bueno, vamos a pedirle un adelanto de este tema que es tan complejo, ¿no? ¿Y por dónde se aborda? ¿Cuál es la punta? ¿Por dónde empezamos? Bueno, en realidad la idea nuestra no es hablar, sino escuchar, ¿no? Conocer un poco cuál es la idea que ellos tienen, las ideas previas, algunas reales, algunos preconceptos, sus inquietudes, ver desde qué lugar ellos piensan que esto tiene un abordaje posible, porque yo creo que cada comunidad, cada persona integra una comunidad y la comunidad en general tiene una respuesta más o menos mancomunada y que solo cada comunidad puede crear su propia respuesta frente a sus propios problemas, ¿no? Como que no hay cosas que puedan exportarse porque cada uno tiene su sesgo particular. Por eso nos interesa conocer cuáles son sus inquietudes, las modalidades, dónde ven el riesgo, dónde ven los factores de protección, sobre todo de los adultos, que son un poco los encargados de velar, porque en definitiva de esto se trata, de cuidar a nuestros jóvenes para que puedan tener un proyecto de vida donde la droga, si es una opción, no sea la opción elegible. Bien. Es un poco la idea. Bien. ¿Qué es Fundartox? ¿Cómo trabajan ustedes y cómo recorren el país o distintas localidades trabajando esta problemática? Fundartox es una fundación que nació de la idea más mía que de él, pero que compartimos con el doctor Carlos Damín desde hace muchísimos años. Los dos somos médicos especialistas en toxicología y si bien la toxicología abarca mucho más que las adicciones, nosotros también trabajamos sobre problemas de contaminación ambiental, sobre problemas de adulteración de fármacos, de alimentos. Pero obviamente, por los tiempos, el tema de las adicciones es el tema que más fuertemente impacta y es lo que normalmente requiere o nuestra mayor atención, o nuestra mayor concurrencia, o nuestra mayor presencia quizás en los medios, que por los otros temas que involucran la toxicología. Que en realidad es una ciencia poco conocida, digamos, por lo menos fuera del ámbito médico, y que tiene que ver, digamos, cómo una sustancia externa, nosotros partimos de la base de un viejo apotegma de Paracelso que dice nada es veneno, todo depende de la dosis. Bueno, nosotros trabajamos en este límite, ¿no? Cualquier sustancia, dependiendo de la dosis, puede llegar a ser tóxica. En esto están involucrados también el tema de los consumos problemáticos, que es un problema social, pero que no deja de estar por fuera el tema del abuso de medicamentos, el tema de la venta de medicamentos fuera de las farmacias, el tema de la adquisición de medicamentos por fuera de la prescripción. Digamos, hay todo un componente vinculado, una adherencia de la gente, de la sociedad, hacia la recurrencia a que las soluciones están del lado de afuera. Y ese lado de afuera involucra, en algún caso, una benzodiazepina, una sustancia depresora, o una sustancia relajante, o una sustancia para producir el sueño, como del otro lado hay otras sustancias que no tienen este sesgo legal, pero que también vienen a reemplazar falencias, ¿no? Entonces, por ahí hablar más de lo que nos está faltando, más de cuáles son los recursos que tenemos, y menos de que con qué reemplazamos eso, que no deja de ser un mecanismo obturador que a la larga deja de funcionar, porque digamos que creo que acá el grave problema es que si la droga fuera la felicidad todos los consumiríamos. El tema es que es una felicidad a plazos y es, como decía Baudelaire, un paraíso artificial, ¿no? Bien, bien. ¿Por qué ocurre esto? Vos decías que bueno, dentro de estas adicciones se engloba también a las drogas legales, drogas ilegales, las que están permanentemente en casa y que se usan con mucha naturalidad, además, y en presencia de los jóvenes o adolescentes, que es el sector más vulnerable quizás a después consumir este tipo de sustancias. Bueno, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué recurrimos a esto? ¿Y cuál es la salida? ¿U otra opción? Tengo la respuesta a eso, ¿no? Yo creo, ¿por qué recurrimos? Porque los tenemos a mano. Banalizamos la utilización de los fármacos que tienen una prescripción, es un bien de consumo un fármaco, y necesita una prescripción, pero no desde el punto de vista de la prescripción médica. Necesita existir la enfermedad para que tenga lógica el uso del fármaco. Lo hablábamos hace un rato, una persona que está deprimida seguramente pasa a ser una persona que necesita tratamiento antidepresivo, una persona que no puede dormir recurre a las sustancias hipnóticas, y yo pienso profundamente que
esto también tiene que ver con esta sociedad de consumo que nos impulsa todo el tiempo a estar en las mejores condiciones, con el mayor nivel de rendimiento, donde no se puede fallar nunca, donde el que falla es mal mirado o restado, digamos, de esta colectividad que marcha hacia adelante, y donde no hay posibilidades de parar y preguntarnos qué es lo que estamos haciendo, si lo que estamos haciendo responde a nuestro deseo o a un deseo social que dice quién es el exitoso, cómo es la forma de progresar, cuáles son los instrumentos que tenemos que tener para formar parte de esa sociedad, la marca de nuestro celular, de nuestro teléfono, de nuestro auto, y yendo a cumplir esos requisitos que además son impuestos desde afuera, nos olvidamos de que en realidad cuánto de eso responde a nuestro proyecto de vida. ¿No? Es decir, esto era lo que queríamos, esto es lo que elegimos, esto es lo que desde la afuera se nos impone, y no tenemos la capacidad de decir, somos distintos, tenemos otras opciones, hacemos otras elecciones, y son tan válidas como los de la gran mayoría, ¿no? Y empezar a formar, como decía Gandhi, hay mayorías de uno. ¿No? Y decir, bueno, este es mi modelo, esto yo lo elijo para mi familia, esto yo quiero para mis hijos, y saber que ser diferente no está mal. ¿No? Porque parece que si uno, no, yo no puedo negarle a mi hijo tal cosa porque si no es diferente. No, ser diferente no está mal. Está bien entonces pensar que ante esta problemática mirarse uno es una buena opción como adulto, claro, antes de poner tal vez esa mirada acusadora, esa mirada sobre, ¿no? Sobre los grupos más vulnerables. Claro, porque además, ¿qué es lo que los vulnera en realidad? ¿Qué es lo vulnerable? Lo vulnerable es que son más fáciles, digamos, de poder modelar en algún sentido. Pero bueno, esa población en realidad está permanentemente mirando a los adultos. O para parecerse o para diferenciarse. Y además me parece que el mensaje de los adultos no tiene que ser exclusivamente dialéctico, sino que tiene que ser actitudinal. No es lo que decimos, sino lo que hacemos. Y además, esos ejemplos, esas actitudes, son absolutamente necesarias. Permanentemente nuestros adolescentes, como los hemos hecho nosotros, nos están pidiendo saber cuál es el límite. Y nosotros permanentemente corremos ese límite un poquitito más allá, también por miedo a perder su afecto, por miedo a perder su cariño, por miedo a que nos abandonen, por miedo a no ser los padres que nos propusimos ser. Entonces estamos en permanente negociación y eso los chicos lo perciben, de que todo puede ser negociable, de que no hay nada que sea estático ni fijo y que todo eso puede ser modificado en función de algo, ¿no? Entonces yo creo que todo es negociable, pero hay 4 o 5 cosas que no se negocian. Y eso tiene que ver, sin duda alguna, con los roles, ¿no? Nosotros tenemos un eslogan, que no es nuestro, por supuesto, que dice, ¿no? Si mi hijo es mi amigo, o si yo soy el amigo de mi hijo, acabo de criar un huérfano, porque no tiene padres, ¿sí? Sí, amigos va a tener en el resto de su vida, los va a encontrar, los va a perder, volverá a construir otros, tendrá sus amigos desde la infancia, algunos no llegarán a ser amigos toda su vida, pero cuando uno habla de amigos, habla de pares. Y los padres no son pares de nuestros hijos, los padres son padres, ¿sí? Y si nosotros no somos padres, entonces ellos no saben cuál es su lugar de hijos. Es como el ajedrez, digamos que una pieza determina la posición del otro. Bueno, esto es igual. Hay discusiones que son del momento en torno a la droga. La despenalización del consumo de marihuana es una de las discusiones. Otra que a partir ahora del uso de aceite de cannabis, a través la cual están pidiendo que se apruebe, digamos, el uso medicinal de cannabis. Bueno, no sé, ¿cuál es la postura de la Fundación en torno a todo esto? En realidad nuestra postura es médica, digamos, ¿no? Hay cuestiones que son de políticas públicas y hay cuestiones que son médicas. Nosotros siempre bregamos porque la persona que padece una problemática vinculada al consumo de drogas es un enfermo. Eso lo que nosotros decimos es, esa persona no puede ser criminalizada por su condición de enfermo. Después el tema de la legalización, la despenalización, yo creo que hay como una gran bolsa de información, alguna distorsionada adrede, alguna no, es simplemente no entendida. El tema de la marihuana medicinal es un tema que no tiene absolutamente nada que ver con el consumo de marihuana en forma recreacional. Digamos, ninguna persona se va a curar por fumar marihuana, estamos hablando de la utilización puntual de un aceite dentro de cierta regulación, que además es uno de los muchísimos metabolitos que produce la planta de marihuana. Básicamente se llama, el que se consume como uso es tetrahidrocannabinol, pero es uno de los
300 metabolitos que produce, bueno, y uno de esos se vio que tiene propiedades medicinales en cuanto a disminuir la frecuencia de presentación de las convulsiones tónico-clónicas en las enfermedades desencadenadas por la epilepsia. Hay otros que se utilizan, por ejemplo, para la pérdida de apetito de las personas que están haciendo tratamientos quimioterápicos, pero la utilización médica de la marihuana no tiene absolutamente nada que ver con el consumo recreativo de marihuana. Hay experiencias que, como hablábamos antes, hay que observar. El tema de Uruguay, por ejemplo, yo no digo ni que sea ni para imitar, es para observar, para ver cómo se va comportando el patrón social en función de una oferta que ahora se regula desde un supuesto lugar de control que debería ser el Estado, que la gente por lo menos espera que sea el Estado, y ver eso qué representa, si eso incrementa en el tiempo el consumo, la demanda, si esa regulación, porque en realidad hay todo un rito en relación a esto, ¿no? Entonces, quizás esta búsqueda de una sustancia en una farmacia no tenga el mismo contenido que la que se reparte en un grupo de pares, que uno la consigue y la divide. Es decir, hay que ver cómo impacta esto, ¿no? Y hay que estar atento y como con una mirada inteligente y para hacer una lectura y decir, bueno, ¿cómo impacta esto en nuestra sociedad? Yo en general tiendo la idea de que la persona puede elegir más que prohibir, ¿no? Me parece que prohibir ya de movida determina como un quantum de curiosidad malsana en relación a algo. Yo creo que es información calificada, conocimiento y experiencia. Ver qué va pasando con eso. ¿No? Nosotros a veces hacíamos el paralelo cuando se había generado toda una corriente en relación a cuando se había empezado a hablar de la ley de divorcio. Yo decía, bueno, una familia que tiene un buen vínculo no tendría por qué divorciarse porque existe una ley. Bueno, esto me parece que es un poco igual, ¿no? Es decir, es el que tenga necesidad de divorciarse, se divorciará. Bueno, aquel que por algún motivo considere acceder a la compra de marihuana en los lugares donde se vende, se regula como en Uruguay, bueno, y se verá cuáles son sus motivaciones. Básicamente nosotros estamos absolutamente convencidos que cualquier sustancia, sea legal o ilegal, en realidad en una utilización maniquea no hace más que cubrir una falencia. Y eso no hay droga que a lo largo del tiempo lo pueda poder sostener. Bien. ¿Cuáles son los elementos que ustedes encuentran comunes en localidades como esta, chicas? Las preocupaciones de los padres sobre el acceso a las drogas, digamos, ¿qué es lo que escuchan ustedes? ¿Qué es lo que reciben? Nosotros lo que percibimos es, en realidad, de las sustancias que más se consumen, bueno, obviamente no es en nuestro país, es en todo el mundo, es el alcohol, ¿no? Que además, bueno, como habíamos dicho, creo que en el programa de radio, amplio consenso social, es una bebida legal porque se vende, si bien no es legal venderle a los menores de 18 años, yo calculo que acá se transgrede como se transgrede en las grandes ciudades. Pero en realidad lo que nosotros vemos es que el problema no se trata de cómo se reduce esto, el problema se trata de cómo se puede armar un proyecto de vida y que esto no deje un daño tan sostenido en una persona que trunque ese proyecto de vida, ¿no? Entonces, todos quizás en algún momento, de hecho hay consumos experimentales, ¿no? Que un joven pueda acceder por curiosidad, para ver qué pasa, cómo se siente frente a eso. Esa etapa es inevitable, no la vamos a poder prohibir, no tiene sentido quizás tampoco que lo hagamos. El joven tiene mucha fortaleza, no es que cualquier persona porque empieza a consumir una sustancia, nosotros siempre hablamos de esta famosa rueda de eventos, ¿no? Que hay una sustancia, hay un sujeto y hay un entorno. Ninguna persona, y lamento tirar abajo algunos mitos, ninguna persona porque pruebe una sustancia del poder adictivo que sea, pasa a ser adicto a esa sustancia. Tiene que haber una predisposición en el sujeto, una predisposición en el entorno, en su grupo de pares, en la gente encargada de su cuidado, y tiene que haber una droga que tiene un efecto determinado, pero que ese efecto prácticamente es igual para todos los sujetos. Entonces, que si la sustancia es igual para todos los sujetos y eso no se mueve, ¿qué es lo que cambia? El sujeto y el entorno, ¿no? Entonces, demistificar esto, ¿no? Nadie cae rendido frente a una sustancia, salvo que en algún lugar de su estructura esa sustancia venga a ocupar el espacio de ese vacío que esa persona tiene. Bien. Bueno, mañana va a haber una oportunidad para que quienes quieran hacer preguntas, quienes tengan más dudas sobre este tema, puedan hacerlo abiertamente. Va a ser en el Centro Cultural la convocatoria, con una modalidad también con sobres
Nosotros lo que cerrado. decimos es que, bueno, nosotros sabemos que muchas cosas de estos también, digamos, cuando uno habla de un problema, siente que la dificultad queda del lado de uno. Para que esto no sea así, nosotros convocamos a que pueda ser absolutamente anónimo, que nos traigan sus consultas, para que en realidad esto valga la pena en el sentido de que no sea una cuestión declamativa, sino que lo que nosotros podamos aportar tenga que ver con las inquietudes que ustedes tienen, ¿no? Que normalmente son generalizadas desde el punto de vista de la sociedad, digamos, que se mueve, ¿no? Del lazo social que sostiene una comunidad. Pero bueno, nos interesa saber las particularidades de este lugar, por eso decimos que aquel que no quiera o por algún motivo no prefiera hacerlo en forma anónima, no hay ningún problema, y el que lo quiera hacer en forma personal en el momento, también. Se va a hacer una exposición más que nada ilustrativa para ubicar un poco esto de lo legal, lo ilegal, el uso, el abuso, la dependencia, derribar algunos mitos en relación a ciertas denominaciones de los sujetos que consumen, más que nada introductorio, y después sí, vinculado a cuál es la problemática, cómo la ven ustedes, cómo la entienden ustedes y cómo nosotros podemos con ustedes construir una posible forma de abordaje. Ajá, te acompañan 2 psicólogas, además. 2 psicólogas que trabajan con nosotros, en este momento están con los jóvenes, la licenciada Marina Mónaco y la licenciada de Paoli, Ángeles de Paoli, que son psicólogas y que trabajan también con nosotros en el tratamiento asistencial de pacientes en la división de toxicología del Hospital Fernández. Bien, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes.